Te doy la bienvenida a Tu Vida Sin Permiso. El día de hoy tenemos un episodio especial por el Día de las Madres. Soy Andrea Durán. Te doy la bienvenida al podcast Tu Vida Sin Permiso, tu guía para transformar el miedo en tu motor. Hay momentos en los que el miedo nos detiene, pero cuando eres mamá, no solo caminas por ti, caminas por los que vienen también detrás de ti. Y eso es lo que hace que las mamás sean súper valientes, porque no hay otra opción. Ahora, antes de comenzar, quería hablar, este podcast no se trata de la mamá que trabaja y la mamá que no trabaja. Sin embargo, hay un par de estadísticas que les quería comentar. La primera es, el 78% de las madres sienten culpa regularmente. La culpa es de no poder hacerlo todo o sentir que no hago todo bien. Porque claro, es como hacer un malabarismo si quiero ser mamá en la casa. O sea, solo la casa es tiempo completo, ser mamá es tiempo completo, trabajo es tiempo completo y uno mismo es tiempo completo. 68% de las mujeres temen a fallar como madres. Allí viene el que dirán, perfeccionismo y presión social. El 43% de las madres trabajadoras considera dejar su carrera después de tener hijos. 43% de las mamás que trabajan lo consideran, no todas lo pueden hacer, pero lo han pensado. Ahora nuevamente, aquí no quería hablar el día de hoy de la mamá que trabaja está bien o no trabajar, sí o no. Yo creo que es algo súper personal, depende de cada persona. Si me preguntan a mí, hay una frase que me encanta, que es hay un tiempo para cada cosa. Ese tiempo es algo muy personal y cada quien sabe cuál es su tiempo y cuáles son sus tiempos. Por ejemplo, cuando en otro episodio les comenté del tumor en la cabeza, la operación que tuve hace un par de años, apenas tuve la operación, yo seguí trabajando. O sea, no me sacaban los puntos de la cabeza que yo ya tenía el siguiente Zoom del programa de Coaching Life in Motion que tenía en ese momento con el grupo que estaba inscrito. Tenía yo una clase pregrabada por si acaso, pero la verdad es que dije, no, sí lo puedo hacer. Y lo hice a la semana, menos de una semana, de la operación del tumor en la cabeza, de una craniotomía de 11 horas de cirugía. Pasó un tiempo y decidí que era el momento para tomarme una pausa. Entonces, nuevamente, esto de los tiempos es algo muy personal. Y yo trabajaba, tenía 2 franquicias americanas y estaba en un momento en el que no sabía, o sea, básicamente, o seguía creciendo, es decir, compraba una tercera y seguía creciendo, o vendía una y hacía algo más. O sea, como que había llegado a un plató, a un estancamiento en el que quería más. Quedo embarazada. El embarazo terrible en el sentido de que la náusea, todo me daba asco. Entonces decidí vender. Quedarme con uno y hacer algo más después del embarazo. Total, al poco tiempo viene el segundo embarazo, mis 3 hijos son seguiditos. Y bueno, viene un día una ex colaboradora a mí y me comenta, me gustaría comprar una de las franquicias. Y le comenté a mi esposo. Y me dice, ay, pero vende el tuyo. Le digo, ¿qué? Casi que me fue a dormir bravísima de cómo se le ocurre semejante cosa, porque esos eran mis primeros bebés, ¿no? Bueno, nada, al día siguiente me levanté y pensé entre lo lejos que me quedaban los locales de mi casa, entre haciendo malabares. Dije, ok, es el momento. No les alargo la historia, vendí el segundo, me quedé con ninguno. Daba capacitaciones para Latinoamérica. En esa época mi vida era así como que con mi esposo, oye, el viernes paso por Guayaquil, voy a estar de 4 a 6 de la tarde para tomar un café en la cafetería del aeropuerto, por favor, llévame un carry-on con ropa limpia. Y esa era mi vida. Entonces cuando ya nace un bebé dije, no, pues este estilo de vida que me paso por todos lados, imposible. Entonces eso fue lo primero que dejé. Total, vendo los 2 negocios y viene mi mamá, Andrea, pongamos un negocio. Yo, no, mamá, me voy a dedicar a ser mamá. Pasa una semana, Andrea, pongamos un negocio. Ay, bueno, ya, pero solo si es aquí cerca de la casa, ya no tan lejos. Siguiente semana, Andrea, pongamos un negocio. A ver, ya fui a ver locales. Si quieres, vamos a verlo juntas porque ya tengo los precios. En menos de un mes ya teníamos alquilado local y listas para empezar. Entonces, claro, los tiempos dependen de cada persona. Y en mi caso, soy una persona súper energética y me gusta trabajar. Hay personas que de repente dicen, no, la verdad es que puedo hacerlo y no lo disfruto tanto. Bueno, puede ser. Y no está mal tampoco, está bien. Lo importante es, ¿se acuerdan lo que habíamos visto en otro episodio? Que es, analizo, decido y actúo.
actúo de la decisión para adelante. Lo importante es hacerlo sin culpa, lo que sea que estoy decidiendo. Pensando en el tema de la culpabilidad y que el 78% de las madres siente culpa regularmente de que no se alcanza a hacer todo, muchas veces ese todo es yo estoy al final de la fila, ¿cierto? O sea, primero están los hijos, el trabajo, la casa, y al final la mamá. Me estoy olvidando de mí. Entonces les quería comentar, este viernes antes del Día de la Madre va a salir, tengo una guía nueva que he hecho, se llama Tu Día Rinde. Entonces es un método para incluir algo que te apasiona, algo que te encanta, ejercicio sí o sí, dentro de tu rutina diaria. Yo sé que ahorita vas a pensar, uy, no, pero ¿en qué momento hago todo eso? Es imposible. Se puede. Se puede. Vamos a hablar de los asesinos de sueños, de los asesinos de tiempo, principalmente de los asesinos de tiempo. Y créeme que lo vamos a poder hacer. En todo caso, en esta guía te estoy incluyendo planificadores semanales, diarios, mensuales, te estoy incluyendo rutinas cortas también. Estos son los extras. Aparte tienes todo el contenido que te va a aportar muchísimo valor. Ahora, cuando una mujer se elige a sí misma, les enseña a sus hijos lo mismo. Ahora, ¿qué quiero decir con se elige? Quiero decir sin culpa. Quiero decir, a ver, ahorita han de estar pensando en el típico ejemplo de la mascarilla en el avión, ¿cierto? Que cuando cae la mascarilla, entonces primero el adulto, porque si no, después quién le pone a los niños. Y es que es tan cierto y tan real. Si yo no me cuido, o sea, todo cuidador tiene que cuidarse de sí primero para luego poder cuidar. Y esto pasa no solamente para las mamás que están cuidando niños, pasa si estás cuidando un adulto mayor, pasa si estás cuidando un esposo, como por ejemplo fue el caso de Celine Dion. Ella puso un pausa en su carrera de algunos años por cuidar a sus hijos y a su esposo que estaba enfermo. Entonces, el cuidador es importante no descuidarse y siempre cuidarse a sí mismo. ¿Qué son las cosas importantes que debe cuidar? Bueno, primero el cuerpo, porque es lo que nos transporta y nos lleva, lo que nos permite hacer las cosas. La mente y las emociones. O sea, son 3 áreas que tenemos que siempre cuidar de nosotros. Físicamente, ¿cómo podemos cuidarnos para poder cuidar a los demás? Empecemos con alimentarnos bien, movernos, hacer ejercicio, suficiente descanso, completar las horas de sueño. Por ejemplo, sobre las horas de sueño, el otro día les puse un story en Instagram de cuál es el horario creativo y productivo de las personas. Una gran parte puso en la mañana, creo que nadie puso la tarde, y una buena parte puso en la noche. Ahora, ¿qué sucede en la noche? Hay horarios y horarios. Normalmente, cuando estamos dormidos, antes de las 11 de la noche, o sea, entre las 11 de la noche y las 4 de la mañana, es el horario de reparación, que el cuerpo se regenera, que el cuerpo produce todas las hormonas que necesita para el día siguiente comenzar de nuevo. Es cuando como en las películas, cuando se regenera. Entonces, es importante el sueño. Yo sé que si me vas a decir, es que tengo hijos pequeños, el sueño es un problema, definitivamente. Pero si puedes, en vez de quedarte en TikTok o en Instagram o cualquier red social o viendo Netflix, entre las 10 y las 11 de la noche, sino más bien aprovechar a dormir temprano, porque sabes que te toca un turno a las 2 de la mañana, tenemos que considerar prioridades. Eso es algo importantísimo de lo que vamos a conversar el día de hoy. Prioridades. A mí de niña me acuerdo mi mamá me llevaba siempre, obviamente a tomar helados y paseos así, pero algo de lo que más me gustaba es cuando me llevaba al gimnasio con ella. Yo soy de 1983, o sea, esto era el gimnasio en los años 80, 90 y bajos. Y bueno, pues todas las señoras con las mallas y encima que era con pantalón de baño, con hilo dental atrás. Me acuerdo que me daba vergüenza ajena de ver por esto de los hilos dentales. Claro, llegaban con unas camisetotas grandotas y llegaban a la clase de step y se sacaban las camisetotas, entonces tenían el hilo dental. Pero me encantaba ese espacio con mi mamá. Entonces qué lindo tener ese recuerdo de cómo ella me regalaba ese tiempo. Claro, para ella posiblemente era viendo cómo lograba hacer ejercicio y tenía a la niña, ¿no? Pero qué gran ejemplo que fue para mí el ver que es importante darse el tiempo para hacer ejercicio. Y encima era un momento de conexión mamá e hija muy bonito. Que como les comenté, incluso hemos ya adulta tenido varias veces negocios juntas. Volviendo a la frase que les comenté, ¿qué quiero decir con se elige? Cuando una mujer se elige a sí misma, les enseña a sus hijos a hacer lo mismo. A no olvidarme de ser persona,
a no olvidarme de ser mujer. Si cuido mi físico, voy a tener energía para poder disfrutar de mis hijos también y para poder disfrutar mi vida. Si cuido de mi mente, de lo que consumo, de lo que pienso, de si necesito una pausa, tomarla, si necesito salir un rato a tomarme un café sola, poder darme ese ratito. De repente me voy a un lugar, si no tengo con quién dejar a los niños, necesito como que un descanso o desconectarme. De repente puedo encontrar un lugar que tenga un parque y que los niños jueguen mientras yo me tomo un café, que estén entretenidos. Hay opciones. La cosa es tener en mente que es importante cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras emociones. El mismo caso del descanso, del break. Si necesito un break, necesito pensar, necesito resolver alguna situación, es importante hacerlo, porque es como la mascarilla del avión. Primero cuido de mí para poder cuidar a los demás. Les traje 6 mujeres, lo vamos a pasar por encimita, pero igual se las quería comentar, que son famosas. 3 de ellas pararon su carrera por ser mamás y 3 de ellas no. Entre las que pararon su carrera fue Gisele Bündchen, Celine Dion y Adele. Ahora, no es que pararon su carrera para siempre, se enterraron y nunca más hicieron nada productivo en su vida, ni generaron dinero. No, hicieron una pausa y luego continuaron. Ahora hay otras mamás que continuaron trabajando a pesar de tener hijos pequeños. Una de ellas es Michelle Obama, abogada, primera dama de Estados Unidos y con hijos y siendo mamá. Serena Williams quedó campeona estando encinta del torneo que es en Australia. Se reincorporó en el circuito de tenis justamente a los pocos meses de haber dado luz. Y tenemos también Shakira, latina, que incluso ha llevado a sus hijos de gira, pero no se ha detenido, como quien dice. Todas estas mujeres eligieron un camino y eligieron una verdad. Como comentábamos en otro episodio, esto de las medias aguas y las aguas tibias, como que no, hay que tomar decisiones. Y claro, cada situación, cada vida que uno ha vivido, o sea, lo que cada quien ha vivido, va formando y diseñando nuestro camino hacia donde vamos. Entonces, la idea de esto es no juzgar a la que decide trabajar, a la que no decide trabajar, sino que no hay un camino único, sino que cada quien merece su espacio y vivir su camino. Ser mamá no significa desaparecer. Ser mamá significa reinventarse. De repente nos toca ver cómo nos hacemos malabares y lo hacemos de otra forma. Hay, por ejemplo, esta serie en Apple que es súper buena. A mí por lo menos me encantó. Se llama Severance. Se trata de una empresa que dice, aquí vamos a hacer como un buen balance de work-life, o sea, de la vida laboral con la vida personal para nuestros empleados. Entonces les insertan un chip en el cerebro que cuando llegan a trabajar no se acuerdan nada de lo que han vivido fuera. O sea, de su vida personal no saben nada. No saben si son casados, no saben absolutamente nada. Viudos, nada. Y cuando están trabajando, solo conocen a la gente con la que están allí, adentro. No saben nada de afuera. Bueno, el que se ha visto la serie ve que eso no funciona muy bien. Pero yo creo que en la vida real tampoco funciona bien. Que eso de decir como que el balance perfecto, yo creo que el balance perfecto no existe porque somos un seres integrales. No es que yo digo solamente soy mamá o solamente trabajo o solamente soy... No. Para decir Andrea Durán es muchas cosas. No es solamente una mamá o no es solamente motivadora o no es solamente... No. Y lo mismo te va a pasar a ti. Lo mismo le va a pasar a tu mamá, le va a pasar a tus amigas, ¿verdad? Entonces, más que buscar como que el balance, yo diría que hay que buscar la integración. Por ejemplo, a mí me encanta el ejemplo que les puse de Shakira, que bueno, si no tiene cómo hacer, pues se lleva a los niños de gira y soluciona y resuelve y va integrando lo uno con lo otro. Entonces, ahí vamos a reinventarnos y a ir haciendo también un poco camino al andar. Lo importante, sí pienso, es, en cual sea la decisión que tomemos, no rendirnos y seguir adelante. Ser mamá significa liderar con el ejemplo, porque los niños no van a hacer ni creer las cosas que nosotros les contamos, sino lo que han visto. A mí me ha pasado con mi papá que me ha dado de repente alguna lección o me ha hecho algo súper importante. Claro, me lo contó. Después voy yo y me caigo en el mismo hueco porque claro, solo me lo contó, yo no lo vi, no lo viví.
Entonces, a ver, entonces es importante el ejemplo para poder enseñar, porque nada es más fuerte que el ver. Los seres humanos somos muy visuales. Si tus hijos deben vivir con miedo, aprenderán a temer. Si tus hijos deben tomar acción, aunque tiemble todo dentro de ti, aprenderán a volar. Nuevamente, esto no estoy hablando de trabajar y no trabajar, estoy hablando en general de tu actitud ante la vida. Estoy hablando de ti como mamá, estoy hablando de ti como mujer, de ti como persona. Ahora, te quiero dejar una frase final, que es un recordatorio para el día de hoy. Mis hijos no necesitan una madre perfecta, necesitan una madre real que se atreva a vivir. Me encantaría saber qué piensas de este episodio. Déjame tus comentarios aquí abajo y suscríbete para que puedas seguir escuchando este podcast semanal. Puedes también compartirlo con tus amigas mamás o con tu mamá, con tu abuelita.